¿Alguna vez te has preguntado por qué tanta gente acusa a los católicos de algo que nunca ha entendido del todo? ¿Por qué se repite la palabra idolatría como si fuera un arma automática, sin detenerse a pensar qué significa realmente? Es curioso, los mismos que lanzan esa acusación suelen desconocer la historia, la Biblia, la cultura cristiana y sobre todo, la profundidad espiritual detrás de la devoción católica. Pero aún así, hablan. Y repiten. Y condenan. Como si alguien les hubiera dicho que usar esa palabra ya los convierte en expertos en religión. Pero vamos a ser claros desde el principio, la idolatría es real, la Biblia la condena, y la Iglesia Católica también. Si escuchaste bien, la Iglesia Católica está en contra de la idolatría. Entonces, ¿por qué tantos aseguran lo contrario? ¿Por ignorancia? ¿Por mala intención? ¿Por repetir doctrinas que aprendieron sin cuestionarlas? ¿O tal vez por la necesidad de sentirse más puros que los demás? Hay quienes, desde hace siglos, levantan discursos anticatólicos. Algunos vienen de grupos religiosos surgidos hace apenas unas décadas, que se presentan como si hubieran descubierto la verdad que nadie vio en 2000 años. Otros vienen de tradiciones más antiguas que, aunque respetables, se han distorsionado con interpretaciones personales. También están los que simplemente escucharon un vídeo, un pastor, un predicador o un influencer religioso que decía: los católicos adoran imágenes, y les creyó sin abrir la Biblia completa ni estudiar lo que dicen los primeros cristianos. Pero antes de hablar de imágenes, santos, estatuas, rosarios y crucifijos, hay que hacer una pregunta más profunda: ¿qué es realmente la idolatría? Porque no puedes condenar algo que no entiendes. Idolatría es poner a una criatura en el lugar del Creador. Es darle a algo o a alguien el culto que solo pertenece a Dios. Es adorar a un objeto como si fuera una divinidad. Es sustituir a Dios por otra cosa. Y aquí viene lo interesante: el catolicismo jamás ha enseñado eso. Jamás. Ningún santo, ningún papa, ningún concilio, ninguna doctrina oficial de la Iglesia enseña que un objeto tiene poder propio, que una estatua es un dios, o que un santo reemplaza a Cristo. Eso simplemente no existe. Entonces, ¿de dónde viene tanta confusión? De lecturas superficiales, de predicaciones anticatólicas, y de la falta de formación. Porque es fácil señalar a otro y decir: tú estás mal, sin revisar lo que uno mismo cree o practica. Es fácil repetir lo que me dijeron, sin cotejarlo con la historia de la Iglesia o con lo que los cristianos han hecho desde el primer siglo. Aquí es donde muchos se sorprenden. Los primeros cristianos utilizaban símbolos, imágenes y representaciones desde el inicio. Catacumbas llenas de dibujos, signos, inscripciones y pinturas. ¿Por qué? Porque el ser humano piensa con símbolos, recuerda con imágenes, ora con gestos. Y porque la encarnación de Cristo cambió todo, Dios se hizo visible. Tangible. Mirable. Eso abrió la puerta a representar lo sagrado sin confundir lo creado con el Creador. Pero vayamos paso a paso porque este tema tiene mucha carga emocional, doctrinal e incluso cultural. Muchos predicadores con discursos anti-imagen suelen citar el mandamiento que prohíbe hacer imágenes. Pero olvidan leer 2 renglones más abajo, donde Dios mismo manda hacer imágenes en el templo, querubines de oro, figuras, ornamentos, esculturas. Si fuera un pecado absoluto tener imágenes, ¿por qué Dios mismo las ordenaría? ¿Se contradice? Obviamente no. Lo que Dios prohíbe no es la imagen, sino adorar la imagen. Es convertirla en un Dios. Eso es idolatría. Y aquí surge el problema principal: confunden veneración con adoración. Son 2 cosas completamente distintas. La adoración se le da solo a Dios. La veneración es respeto, honor, imitación. Si un soldado saluda una bandera, ¿la adora? Si alguien guarda la fotografía de su madre fallecida y la besa con cariño, ¿la convierte en un ídolo? Si llevas en la billetera la foto de tus hijos, ¿los adoras como dioses? Entonces, ¿qué cuando un católico se inclina ante una imagen de la Virgen se dice que la está adorando? Es pura incoherencia. Pero la confusión viene porque algunas doctrinas modernas enseñan que cualquier gesto de respeto hacia una imagen ya es idolatría.
Y así, sin darse cuenta, acusan a millones de cristianos durante 2000 años de pecar. Curioso, porque muchas de esas doctrinas no existían hace 100 años. Otras, incluso hace menos de 50. Pero hablan como si fueran portadoras de la verdad eterna. Lanzan frases como la Iglesia se desvió o la idolatría entró en la Iglesia, sin tener idea del contexto histórico ni del testimonio de los primeros discípulos de Cristo. Lo peor es que esas acusaciones no buscan comprender, sino dividir. Crea miedo, crea sospecha, crea fanatismo. Pero la verdad es otra: los católicos no adoran imágenes, sino lo que representan. Una imagen de Cristo representa a Cristo. Una imagen de un santo representa a un cristiano que vivió de forma ejemplar. No tienen poder mágico. No sustituyen a Dios. Solo son recordatorios, signos visibles que ayudan al corazón a elevarse a lo invisible. De hecho, quienes más atacan las imágenes suelen no darse cuenta de que también las usan. Tienen logos, símbolos, diseños en sus templos, ilustraciones en sus Biblias, incluso retratos de sus fundadores. No son imágenes. La diferencia es que ellos no lo llaman imagen, pero lo es. Y muchas veces incluso las veneran más de lo que creen, pero no lo aceptan porque no encaja en su discurso. Aquí entra otro punto polémico. Hay quienes atacan a los católicos por pedir la intercesión de los santos, como si eso fuera idolatría. Dicen, solo Cristo es mediador, pero ignoran que pedirle a alguien que ore por ti también es usar mediadores. ¿O acaso no piden oraciones a su pastor, a su líder, a su familia? Entonces, ¿por qué pedirle a un santo que está vivo en Cristo sería idolatría? Es la misma acción, pedir ayuda espiritual. El problema no es teológico sino emocional. Les dijeron que eso estaba mal, y no lo cuestionan. Algunos incluso se irritan al escuchar la palabra Virgen María. No porque entiendan la doctrina, sino porque crecieron en ambientes donde se les repitió que cualquier devoción mariana es idolatría. Pero no se detienen a leer el Evangelio completo. María no compite con Cristo, ella conduce a Cristo. Ella señala al Salvador. Ella es la mujer del sí, que permitió que el Verbo se hiciera carne. Si una madre terrenal merece respeto, ¿por qué la madre del Salvador no lo merecería? Pero volvamos al tema de la idolatría real. ¿Sabes cuál es la idolatría más peligrosa de todas? No la que tiene forma de estatua. No la que se ve. No la que se puede tocar. La verdadera idolatría moderna es invisible, es adorar el dinero, el éxito, la vanidad, la fama, el poder, la comodidad. Es convertir el ego en Dios. Es creer que tú decides lo que es verdad. Esa idolatría sí destruye vidas, familias y sociedades enteras. Esa sí es adoración falsa. Esa sí roba el lugar que solo le pertenece a Dios. Mientras tanto, millones de católicos en el mundo rezan frente a una imagen no para adorarla, sino para acercarse a Dios. Para recordar que la fe tiene rostro humano. Para ver a Cristo crucificado y recordar su sacrificio. Para ver a un santo y recordar que ser fiel a Dios es posible incluso en medio del sufrimiento. Pero claro, es más fácil atacar una estatua que enfrentar los ídolos internos. Es más fácil decir, ellos son idólatras, que reconocer que uno mismo idolatra su orgullo espiritual. Es más fácil acusar que comprender. La Iglesia Católica, desde sus inicios, ha enseñado claramente que solo Dios es digno de adoración. Que ningún objeto tiene poder divino. Que las imágenes no son dioses. Los que afirman lo contrario nunca han leído el catecismo, los concilios o los escritos de los primeros cristianos. Solo repiten lo que escucharon en algún sermón emocional. Y así se perpetúa una mentira que divide a los cristianos, confunde buscadores de fe y crea prejuicios donde debería haber diálogo. Y aquí viene otra reflexión polémica: ¿cuántos de los que acusan idolatría son realmente libres de ella? Algunos convierten su interpretación personal de la Biblia en un ídolo. Otros hacen de su denominación un ídolo. Otros hacen de su líder espiritual un ídolo. Y quienes atacan más fuerte suelen ser quienes más temor tienen de cuestionar lo que les enseñaron. Porque si lo cuestionan, se tambalea su identidad religiosa.
Pero la fe católica es más antigua que cualquier crítica moderna. Es más profunda que cualquier argumento superficial. Es más sólida que cualquier ataque emocional. Y por eso, aunque muchos repitan la mentira de la idolatría, la Iglesia sigue firme, sosteniendo la misma enseñanza desde el primer siglo: las imágenes no se adoran. Nunca se han adorado. Nunca se adorarán. La tradición católica no es enemiga de la Biblia, nació de ella. No es enemiga de la verdad, la custodia. No es enemiga de Cristo, es su cuerpo en el mundo. La acusación de idolatría no se basa en la realidad, sino en prejuicios. Y quien busca la verdad tiene el deber de ir más allá del prejuicio. Los santos no reemplazan a Cristo, son sus discípulos. La Virgen no ocupa su lugar, lo señala. Las imágenes no son dioses, son recordatorios. La idolatría está en el corazón, no en los objetos. La verdadera fe se vive, no se grita. Se profundiza, no se inventa. Y quien acusa sin conocer, está más cerca de la soberbia que de la santidad. Quienes han leído la historia, quienes han estudiado la fe, quienes han visto cómo la Iglesia ha mantenido la misma doctrina por siglos, saben que las acusaciones anticatólicas son campañas viejas disfrazadas de modernidad. Los ataques no son nuevos. Pero la verdad tampoco ha cambiado. La pregunta final es esta: ¿quién repite la mentira y quién busca la verdad? ¿Quién acusa sin entender y quién estudia antes de hablar? ¿Quién señala idolatría afuera, mientras la practica adentro? Lo cierto es que la fe católica no se apoya en imágenes, sino en Cristo. Las imágenes son ventanas, no dioses. Puentes, no barreras. Memorias, no ídolos. Pero el día que alguien entienda eso, ese día dejará de repetir lo que le enseñaron y empezará a buscar la verdad por su cuenta. Y tal vez descubra que la mentira más grande no es la idolatría que acusa, sino la ignorancia que nunca cuestiona. Ese es el verdadero problema, no que los católicos adoren imágenes, sino que muchos repiten una mentira sin entender la fe que critican. Y tú decides de qué lado estar, del que acusa o del que entiende. Porque al final la verdad siempre sale a la luz, incluso cuando muchos intentan apagarla.